En este mismo momento, mientras estamos haciendo esta transmisión en vivo, hay una batalla silenciosa, pero que está pasando y que se está librando entre México y Estados Unidos, que en otras circunstancias, por cierto, ya no la hubiéramos librado hace 8 días, ¿eh? Lo que se ha cocinado tras bambalinas, que no se trata solamente de una cuestión de una guerra militar declarada, aunque hay varios indicios que analizamos desde ayer, que incluso la FAA ya ha lanzado, las autoridades de aviación de los Estados Unidos, algunos detalles impactantes, preocupantes, y si bien existen esas advertencias, bueno, no hay tropas cruzando la frontera. Afortunadamente no hay misiles en el aire, pero lo que sí hay, amigos, y esto es cierto y nadie lo puede dudar, aunque muy pocos medios de comunicación están hablando de esto, es que existe una disputa por el poder, por el control, y aunque ustedes no lo crean, por la soberanía de México. Y en esta ocasión, México no solamente se ha negado a ceder. Esta semana logramos repeler una ofensiva diplomática, pero también militar, que era brutal y que pretendía reconfigurar todas las reglas de la relación bilateral bajo términos de subordinación. Afortunadamente, la libramos muy bien. Pero déjenme contarles lo que estuvo detrás de esta historia esta semana y lo delicado y lo cerca que estuvo, ¿eh? Porque hace apenas unos días hubo una comitiva, no sé si ustedes se enteraron, pero hubo una comitiva de altísimo nivel que llegó desde Estados Unidos a México, a territorio mexicano, para plantear lo que ellos llamaron, porque así lo están informando varias fuentes de comunicación, medios estadounidenses y también hispanos, que ellos lo llamaron una estrategia de cooperación. Cuidado con el adorno de las palabras, ¿eh? Llevaban esta propuesta de reforzar la lucha contra, dizque, el crimen organizado en la frontera norte de México. ¿Qué ofrecieron? O mejor dicho, amenazaron. Pues llevaban un paquete de tómalo o tómalo. No había otra opción al parecer de su parte. Lo que no se esperaban era la respuesta. En donde llevaban esto del despliegue de tropas, fuerzas especiales estadounidenses, asesores militares, tecnología de inteligencia en puntos estratégicos de México y el despliegue de todo esto que hubiese ocurrido esta semana. ¿Cuál era la narrativa pública que se dio a conocer en los medios? Bueno, se hablaba de un esquema de colaboración que ofrecía Estados Unidos. En privado, claro, los términos fueron otros. Lo que no se nos dijo, amigos, lo que estaba sobre la mesa, pues era el intento, la intentona de Donald Trump de meter fuerzas armadas extranjeras, por supuesto, a territorio mexicano. ¿Para qué? Para llevar a cabo operaciones directas. Ahora, esto no es nuevo. Yo sé que no es la primera vez que se ha planteado algo así. Y ¿saben qué? Francamente, yo estoy convencido de que esto ya ha ocurrido, que Estados Unidos ha metido tropas a suelo mexicano. Pues, vaya, me queda clarísimo. En la época del Calderonato, era más que conocido que esto se permitió. Acuérdense ustedes de los escándalos de operaciones como Rápido y Furioso, del Plan Mérida. Pero en noviembre del 2019, resulta que en aquella ocasión, por cierto, también era presidente Donald Trump, y en ese entonces había anunciado su intención, ya desde ahí, de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. En esa ocasión no pudo hacerlo. Se libró esa amenaza, porque afortunadamente no tenía el control hacia adentro de los Estados Unidos para hacerlo. Pero esa etiqueta, más allá de lo simbólico, lo que implicaba y ya se avisoraba, se avistaba desde esos años, que lo que se iba a venir era una implicación que estaba planchando el marco legal para habilitar a las inteligencias de los Estados Unidos, a todas las agencias de inteligencia y de seguridad, pues para que darles luz verde de alguna manera y operaran fuera del territorio estadounidense, adentro de México, con o sin autorización del país anfitrión. Afortunadamente, en ese momento, después de una negociación, el gobierno de López Obrador
logró que se detuviera esa designación. Lamentablemente, muchos de los sectores más duros del Congreso estadounidense nunca quitaron el dedo del renglón. Desde el Capitolio, muchísimos legisladores siguieron insistiendo con que México representaba una amenaza, decían ellos, a la seguridad de los Estados Unidos por lo que ellos decían era la expansión del narcotráfico, del FENTA. Ya sabemos que esos son puras excusas para invadir la soberanía y saquear recursos naturales de otros países. Bueno, se perdió ese tema por un buen rato. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente en enero del 2023 sale un senador republicano que es Dan Crenshaw presentando en ese entonces una resolución. Fíjense ustedes bien, atención con lo que les voy a decir. Una resolución para autorizar el uso de la fuerza militar en México con el mismo argumento de combatir el narco. La propuesta en ese entonces incluso fue respaldada por varios legisladores. Les tengo aquí algunas de las fuentes en donde ustedes pueden confirmar todo lo que yo les estoy diciendo, por supuesto, porque esto es serio y hay muchísimos elementos que lo comprueban. Estaba Tom Cotton, estaba Lindsey Graham, que pues ya sabemos que son del ala más extremista de MAGA, que salieron a decir que Estados Unidos debería de tener la capacidad pues de intervenir militarmente en territorio mexicano. Bueno, este tipo de planteamientos, amigos, lamentablemente no se quedaron ahí en el 2023. Ahora son una realidad. Un Trump más loco, un Trump más bélico, y ahora forma parte de este juego de presión sistemática que se ha intensificado desgraciadamente a un nivel muy peligroso en los últimos meses, pero más peligroso en los últimos días. La narrativa, porque hay cosas que nunca cambian, sigue siendo en esos círculos de poder de la Casa Blanca que México está perdiendo el control de su territorio, que México es un narcoestado, etc. Lo que Donald Trump ha salido a repetir. Siempre que quiere invadir un país, pues le cuelga la etiqueta del narco y con esa excusa todo se vale. Secuestrar presidentes, invadir, destruir, bombardear. Estados Unidos pensó que iba a funcionar colgarle la etiqueta a México y se creyó con el derecho de hacerlo, pero no se esperó la respuesta de Claudia Sheinbaum. Déjenme contarles que estas visitas de los funcionarios que se registraron esta semana a México, los comunicados que se alcanzaron a filtrar a la prensa durante esta semana, las propuestas legislativas, cuando uno une todas estas pequeñas piezas del rompecabezas, lo que vemos era en la fotografía completa una intentona directa de desplegar ya, a inicios de enero, tropas en el norte de México. Y querían hacerlo esta semana. ¿Cuál fue la respuesta de México? No solamente rechazó esa amenaza o propuesta, como ustedes la quieran llamar. La presidenta Sheinbaum habló con este grupo esta semana, habló personalmente también con el presidente Trump el lunes pasado y se desactivó esta estrategia de forma inmediata. ¿Cómo se hizo? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que la Secretaría de Relaciones Exteriores sacó, y esto ya está confirmado, una postura en donde decía, y esto refuerza todos los elementos que yo les estoy diciendo, que no existe una sola posibilidad de que la administración Sheinbaum, ni México en general, al menos no actualmente, ni lo quiera Dios que un día llegue Xóchitl Gálvez o Lili Téllez, porque ahí sí yo no sé cómo cambiarían las cosas, pero dudo que eso pase. Por el momento, no existe ni la más remota posibilidad de aceptar esa amenaza u oferta, o como lo quieran llamar, de presencia de tropas extranjeras. Por eso la FAA estaba anunciando y advirtiendo que iba a interferir en el espacio aéreo mexicano. Acuérdense que ayer yo les decía de esto, pero más allá del discurso, se tomaron medidas muy concretas en México para parar el ingreso de estas tropas y para blindarnos para que ni por las buenas ni por las malas. Fíjense, ahí les va otro dato importante. La Secretaría de la Defensa Nacional justamente reforzó su presencia militar en todos los estados fronterizos. Se reportaron despliegues inusuales de tropas mexicanas a los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Se activaron unidades de inteligencia
Se incrementaron los patrullajes en las zonas de conflicto de los generadores de violencia. Y sobre todo, pues se establece esta nueva relación directa entre la Guardia Nacional y las autoridades de los gobiernos de los estados involucrados para evitar que hubiera algún vacío de autoridad que pues pudiera ser usado como una excusa en un Donald Trump que se estaba frotando las manos para encontrar cualquier hueco para filtrarse en México, con cualquier excusa. Y por aquí estaban haciendo esto las autoridades militares mexicanas y por el otro lado también se estaban intensificando el otro frente, que era el frente diplomático. Esta semana, fíjense cómo estuvo tan movido esto. Si vemos todos los elementos, la canciller Alicia Bárcena se reporta que sostuvo reuniones con embajadores de países clave en América Latina, pero también en Europa y en Asia, y lo que hicieron fue dejar clara la posición de México. Lo que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores esta semana, curiosamente, por el otro flanco, fue salir a decir o a recordar que México, a ver, estamos abiertos a la cooperación internacional, pero siempre bajo el principio de respeto mutuo. No nos gustan las amenazas, no nos gusta que nos condicionen y la soberanía del país no está en entredicho. Vaya, para que no me digan que estas son cosas de la diplomacia que siempre pasan. Incluso se envió una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos. Y esa nota fue muy importante porque se dejó constancia de que cualquier acción unilateral, si cruzaban la línea de la frontera, eso para México iba a ser considerado una violación de la soberanía nacional. Y las tropas mexicanas ya habían sido desplegadas en estos estados. En el momento en el que ocurre eso, amigos, que no es casual, como lo establece el artículo 34 del mismo TEMEC, que por cierto abre la ventana para revisar el tratado, que ahora estamos justamente en esta renegociación del TEMEC en donde México podría estar a punto de paralizar a la economía estadounidense o hacerla despegar. México es la bisagra. Si no han visto ustedes este análisis, hace un momento lo sacamos en nuestro segundo canal, La Familia Mexicana. Los invitamos a buscar esa transmisión. Ya estamos teniendo transmisiones originales en cada uno de nuestros canales. Les voy a dejar aquí abajo el link para que se suscriban también a esa segunda fuente, por si un día, ni Dios lo quiera, nos llegan a restringir aquí, pues siempre tenemos plan B. Y lo que oficialmente, amigos, se decía que iba a ser una negociación, pues ahora se ha convertido ya en una renegociación en donde México se ha convertido en la bisagra de la economía estadounidense. Si la economía estadounidense despega o se hunde, hoy depende de México, porque Canadá ya hizo su movida. ¿Cuál fue la movida canadiense? Bueno, se los explicaba yo allá, nada más le doy un pequeño adelanto. Canadá ya hizo una movida muy particular con China. Y las siguientes 4 caminos que tiene México por tomar son lo que va a definir el rumbo de la economía estadounidense. En todo lo que tiene que ver con la triangulación de productos chinos a través de México y con lo que tiene que ver con mecanismos para suspender beneficios comerciales si es que México establece relaciones con algunos adversarios estratégicos de Estados Unidos. Eso está en manos de México. Entonces, diría yo, el 80% del comercio estadounidense está en la palma de la mano del gobierno de México. Por eso la presión no solamente es militar. Alguien me puede decir, el hecho de que se hayan desplegado tropas adicionales en estos estados de México, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, no intimida a los Estados Unidos. Bueno, el tema de su economía, que hoy depende tantísimo de México después del movimiento que hizo Canadá, ese sí para que vean. No nada más está el frente militar, que yo diría que es lo de menos, porque México es un país de paz. No nos gusta la guerra, pero sí sabemos jugar con las cartas comerciales. Y el objetivo es claro, ¿eh? Se aseguró, y así fue como se frenó esta intentona de Trump esta semana, asegurando que México mantiene de alguna manera la posibilidad de seguir en esta alineación estructural con Washington o pivotear con China. Eso depende de cómo se porte Estados Unidos con nosotros. Esa es la moneda que está en el aire. Y esto, amigos, es la segunda parte del análisis del que hablábamos en La Familia Mexicana esta mañana, porque los datos duros nos dicen que esa presión tiene límites.
Y hasta Estados Unidos tiene límites. ¿Y saben qué? Mentiras que el límite de Trump es la moral de él mismo, como él ha dicho. No, hasta él tiene límites y son los comerciales. En el 2024, China superó a Estados Unidos como el principal socio comercial de más de 140 países. Acuérdense que el bloque de los BRICS, en donde está Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y un montón de países más, pues ya representa el 37% del Producto Interno Bruto mundial, medido por la paridad de su poder adquisitivo. Entonces, México no es miembro de los BRICS, pero Canadá ya fue a negociar con China. Y China ahora está esperando que México dé el paso. ¿Lo dará o no? Repito, depende de cómo nos trate Trump. Si nos miras feo, te miramos feo. Y el comercio entre México y la India, ¿saben qué? Ya creció, 18%. India es un país miembro de los BRICS, pero también Brasil. Se firmaron acuerdos en energías limpias. Con China se establecieron rutas logísticas para aumentar la conectividad portuaria entre el Pacífico mexicano y Asia Oriental. Entonces, si ustedes lo ven, prácticamente con todos los países miembros de los BRICS, México ha estado incrementando sus relaciones. No nada más en esto, en el ámbito farmacéutico. México firmó en el 2023, cuando López Obrador, acuérdense que firmaron un memorándum de entendimiento con el gobierno de la India, específicamente con el Serum Institute of India, para la producción conjunta de vacunas y medicamentos esenciales y combatir a la farmacia. Sobre todo después de que se dio lo de la pandemia, porque la India, y hay que recordar esto, suministró más de 1 millón de dosis a México en esos momentos más críticos. Un país miembro de los BRICS. ¿Qué hacía Estados Unidos en esos momentos? Pues estaba viendo cómo priorizar su mercado interno. Y yo creo que esa experiencia nos abrió los ojos a muchos. Y no nada más a los ciudadanos, al mismo gobierno de México, que se dio cuenta de la necesidad de diversificar las fuentes de cooperación. Porque si hubiéramos dependido solamente de Estados Unidos durante la pandemia, ¿qué hubiera pasado? Con la ruptura de las cadenas de suministro. Lo que nos salvó fue esa diversificación. Y fíjense bien en esto. En materia energética, México, como ustedes saben, ha retomado el control casi absoluto de áreas estratégicas. Acuérdense que se nacionalizó el litio, la rehabilitación de 6 refinerías de Pemex, la construcción de una planta solar en Sonora, la compra total de Deer Park en Texas. Todas esas, pues, son señales de un Estado que busca recuperar soberanía operativa en un sector, pues, que había sido entregado en concesión a los Estados Unidos. Y todo este movimiento, pues obviamente que no lo ve con buenos ojos Washington, ni la intentona de entrar con tropas, pues es parte de recuperar un poco de lo que ellos ya sentían que era suyo. Por eso, en marzo del 2024, la misma oficina del representante comercial de Estados Unidos, pues había emitido un reporte especial donde señalaba incluso que las políticas energéticas de México representaban una barrera sistémica, o sea, una amenaza para el comercio de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Pues después de eso vimos demandas, represalias comerciales. Por eso la presión militar que vimos esta semana, no fue una casualidad. Es el petate del muerto de Trump. ¿Para qué? Pues porque es un entramado que lo que quiere es desviar la atención del modelo de dependencia que antes tenía México con Estados Unidos, porque quieren que regresemos al redil. Nada más que en esta ocasión, México no regresó. México hizo despliegues militares. Vayan ustedes a checarlos. Esta semana estuvimos hablando de eso, interesantísimo. Pero además estuvo diversificando. Relaciones Exteriores de México estuvo ocupadísima esta semana. Ocupadísima. Y yo creo que Estados Unidos logró entender una cosa después del movimiento que hizo Canadá. Si te sigues portando mal con México, cuidado, porque estás en la antesala de la caída del comercio estadounidense. Y después de México va a seguir el resto de América Latina. No necesitamos llevarnos mal ni declararles la guerra, con que simplemente, ok, pues si te estorbamos nos vamos. ¿No quieres el TEMEC? Pues no firmamos, está bien. No te preocupes, ampliamos relaciones con China, con India, con Brasil, con los países miembros de los BRICS. Y eso no le gusta. Por supuesto que no le gusta.
Y ahora esta semana vimos cómo Estados Unidos aprendió un poco de su misma historia. Y esto nos recuerda lo que pasó por ahí de 1846 cuando, acuérdense, cuando las tropas estadounidenses ocuparon Ciudad de México, bueno, la capital en ese entonces. Y esto nos recuerda lo que significó precisamente la nota diplomática de Wilson en 1916, porque Estados Unidos sabe que cada vez que se acepta una presencia extranjera con fines de seguridad, lo que se pierde es soberanía y territorio. Y eso es algo que a nosotros no se nos olvida, ¿eh? Lo aprendimos muy bien. Ellos siguen estancados en el pasado. Muchas gracias, amigos, a todos los que están conectados con nosotros en esta transmisión. ¿Qué dicen nuestros amigos aquí en el chat? Déjenme ponerme mis lentes para leer bien sus comentarios. Gracias a nuestro querido amigo Laucha. Dice, gracias por tu super chat y tu super sticker. Dice Omar, no hay que ser ridículos. Si Estados Unidos quiere intervenir, México lo va a hacer. Si quiere intervenir en México, lo va a hacer. Trump no tiene ni tantito miedo a lo que diga o deje de decir la presidenta Sheinbaum. Omar, en una interpretación muy simplista, pues ya lo dijiste. Y te creería si no existiera el comercio, si no existieran los acuerdos comerciales, si este año no hubiese una renovación del TEMEC. Y te creería yo y tendría lógica tu comentario si el país al que fuera a invadir no fuera su principal socio comercial, el número 1, que ha desplazado a Canadá y a China, el país que más exporta bienes y servicios a los Estados Unidos y el país en donde la mayoría de las fábricas estadounidenses están asentadas, es México. Entonces, si quiere invadir, lo invade. No es tan sencillo. Es como si me dijera, si Trump quiere pegarse un balazo en el pie, ¿se lo pega? Bueno, seguramente sí, ¿no? Nomás que va a quedar cojo. Y de una infección puede que se muera. Esa es la analogía. México tiene ayuda de Rusia y China y hablamos en este podcast de cómo se ha incrementado precisamente la participación comercial entre los países miembros de los BRICS. Hoy aterrizó un avión de Estados Unidos en Toluca. ¿Qué tipo de avión, mi querido Oisando? Felicidades, dice la música de Pacol. Muchas gracias, mi querido amigo. Del Pato Donald, el Pato Donald nos pela la banana, dice Lannister King. Jarocheando, dice, Trump pretendía entrar por Veracruz como antes cuando se quedaron con el territorio mexicano. Ni lo quiera Dios, diría un amigo salvadoreño que tengo. Don Silva dice, Trump jamás podrá intervenir México. Families dice, ya llevas hablando de la Tercera Guerra Mundial desde hace años y no pasa, ya cámbiale de otro tema. Pero, ¿escucharon que haya dicho Tercera Guerra Mundial? A ver, llevo 23 minutos hablando, ¿he dicho Tercera Guerra Mundial? ¿Estás bien? ¿Todo bien en casita? Dice nuestro amigo, pero si los congresistas trumpistas ya le impidieron invadir México. Y cualquier otro país, pero lamentablemente es un tipo que le vale gorro lo que diga el Congreso y la Constitución. Y esta semana llegaron con una propuesta a México y por aquí llegaron y por aquí los corrieron. Por aquí llegaron y con la misma se fueron. Dice nuestra amiga Marilu, amigos, ¿y qué tal la economía? Esto parece el reporte maquillado de Betty la Fea. Bueno, la economía, déjame mostrarte algo, mi querida Marilu Ornelas. Lo estaba yo checando hace rato. Y es preocupante, ¿eh? Pero mira, ahí te va. Te lo voy a poner nomás aquí a como me sale al momento, ¿eh? Ve nomás esto que te voy a mostrar. Ve el tamaño de la paliza que le ha acomodado el peso mexicano al dólar estadounidense esta semana. Ve el tamaño de esa paliza, por favor. Y si ustedes ven el histórico anual, que también se los puedo poner aquí, vean ustedes, no ha hecho, ahora sí que en Veracruz a esto le decimos más metidas que sacadas. Vean ustedes esto. El histórico de un año en el comportamiento del dólar.
El dólar no ha hecho más que perder frente al peso mexicano. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta. Y a la violencia, ¿cuándo la repelen? ¿Cuándo? Mi querido Android, yo creo que va a ser muy difícil repeler la violencia si seguimos como estamos. Es como si en tu jardín hay un incendio y dices, bueno, chingado, yo lo apagué ayer y otra vez ya salió. Y en la noche descubres que tu vecino está tirando bidones de gasolina y cerillos. 7 de cada 10 armas que tienen los cárteles de México vienen de las armerías estadounidenses. Me atrevería a decir que casi el 100% de sus ganancias están denominadas en dólares, no en pesos, no en yuanes. Quien tiene el control de estos grupos es quien los arma y quien les paga. Y entonces habría que empezar a cuestionar esa parte. Y esos son los generadores de violencia en México. Estaríamos muy bien. México sería un país perfecto si no hubiera alguien, que no voy a decir quién es, pero que se la pasa armando y financiando a esos grupos criminales que se denominan en dólares y que 7 de cada 10 armas, ya saben ustedes de dónde vienen. Sí, bueno, no le hagas caso a esa gente, pero es bueno. Es bueno sacar de la duda a muchos y hacer estas reflexiones para que no se nos olvide. Muchas gracias, mis queridos amigos, por unirse a esta transmisión. Recuerden suscribirse también a la familia mexicana. Aquí abajo, fijado en el primer comentario, les dejo el link y nos vemos en la siguiente transmisión aquí o en nuestro otro canal con más información.